Muy buenas tardes a todos. En este video vamos a recordar el concepto de función trigonométrica para el caso de números reales. La bibliografía. Bueno, para el caso de números reales, todas las funciones trigonométricas se definen de tal manera que para un número real t, su valor para cierta función trigonométrica corresponde al valor de la función en el ángulo de t radianes. Esto siempre y cuando exista este valor. Lo vamos a comprender mejor con un diagrama en la siguiente sección. Pero también recordar que para obtener el valor de estas funciones trigonométricas usando la calculadora, debemos colocar la calculadora en radianes, porque el argumento t estará dado justo en radianes. Para definir entonces las funciones trigonométricas usaremos este círculo unitario. Vean, aquí está el círculo centrado en el origen de radio r igual a una unidad. En este círculo unitario se ha situado un punto P que tiene coordenadas x, y este punto P define un ángulo θ, y además define una longitud de arco. Recordemos que la longitud de arco se relaciona con el radio y el ángulo θ de la siguiente forma: S es igual a R por θ. Despejando entonces de aquí el ángulo θ, pues sabemos que θ equivale a la razón de el arco que subtiende este ángulo entre el radio. θ, recordemos, en el caso de θ en radianes, es una unidad adimensional porque pues es el cociente de dos cantidades que tienen las mismas unidades, son unidades de longitud. Entonces θ es adimensional cuando se mide en radianes. Para el caso de r igual a 1, cuando el radio es igual a una unidad, entonces al sustituir r igual a 1, pues nos queda que θ es igual a s. Numéricamente son iguales, aunque pues s representa una longitud y θ representa el ángulo en radianes, pero numéricamente coinciden. Vamos entonces a etiquetar a θ como t, que es la longitud de arco que ustedes observan aquí en este diagrama. Entonces, todas las funciones trigonométricas las vamos a definir a partir de este círculo unitario, y lo que hicimos antes para definir seno, coseno, tangente, lo vamos a transportar aquí, solo que al caso de un radio unitario, pero son las mismas definiciones. Por ejemplo, si recuerdan, seno de θ equivale al cociente de y, la coordenada y, entre r. Así que será y entre 1, es decir, será simplemente y, que lo tenemos aquí. Aquí está seno de t es igual a y. El coseno de t, si recuerdan, es el cociente de x, la coordenada x del punto, entre r. Pero como r vale 1, pues es x entre 1 es igual a x. Lo tenemos aquí. También para tangente, recordamos que es el cociente de y sobre x, coordenada y entre coordenada x. Ese quedará igual y sobre x. Eso siempre y cuando x no sea 0. Para los casos en los que la coordenada x del punto P es 0, ese cociente se indetermina, que es justamente en el eje y. Para ángulos que coincidan con el eje y, o sea, ángulos coterminales con y positivo y negativo, esta función tangente pues no estará definida. Para las funciones recíprocas hacemos lo que antes. Por ejemplo, la función recíproca de seno de t es la cosecante de t, así que será 1 sobre y. De coseno es la secante de t, así que será 1 sobre x. Y de tangente de t, cotangente de t, el inverso multiplicativo, x sobre y. Esto siempre y cuando y sea distinto de 0. También acá x tendría que ser distinto de 0 y y tendría que ser distinto de 0 para el caso de la cosecante.
También en clase obtuvimos los valores de las funciones trigonométricas para algunos ángulos. Esta tabla la obtuvimos en clase, así que pues aquí solamente la coloqué como referencia. También he colocado una tabla para ángulos negativos. Recuerden que para estos ángulos negativos pues basta con encontrar un ángulo positivo que sea coterminal con él y ahí las funciones trigonométricas tendrían el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, para menos pi sextos podemos encontrar un ángulo que sea coterminal con menos pi sextos y todas las funciones trigonométricas pues quedan igual. La función seno de t entonces tiene la característica de que pues se puede evaluar en cualquier número real. Si ustedes observan aquí no hay ninguna restricción para seno de t, porque seno de t toma el valor de la componente y, que es un número real. Así que la función seno de t tiene como dominio el conjunto de todos los números reales. La imagen quedará sujeta a los valores que pues tome en este caso los valores de y, ¿verdad? El punto P, recuerden, se localiza en el círculo unitario. Así es que los valores de y oscilarán entre menos 1 y 1. Todos los puntos en esta circunferencia tienen valores de y entre menos 1 y 1. Esos serán los valores que den como resultado para la función seno de t. Así es que su imagen oscila entre menos 1 y 1. Los ceros de f de t, también los habíamos visto, pues son todos aquellos valores de t para los cuales la función seno vale 0. Y podemos ver aquí en qué casos la función seno vale 0. Pues siempre que coincida con el eje x, la coordenada y de ese punto valdrá 0. Entonces todos los ángulos que sean coterminales con el eje X serán 0, ¿no? El mismo 0, el valor de pi, 2pi, 3pi, 4pi, y si vamos al revés también, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, todos los que coincidan con el eje X, ya sea positivo o negativo, tendrán un valor para seno de t igual a 0. Así que los ceros de f de t son de la forma n por pi, donde n es un número entero. Entonces será 0pi, 1pi, 2pi, 3pi y los negativos también, menos pi, menos 2pi, etc. La paridad de esta función, bueno, si evaluamos seno de menos t, nos podremos dar cuenta de que su resultado corresponde al negativo de la función seno de t, y eso lo podemos hacer a partir de la propia definición. Así que esta es una función impar. La función seno de t es una función impar. Más adelante hablaremos de este otro rasgo bien importante que es el periodo, que es el valor de t a partir del cual se repiten otra vez todos los valores de la función. Y eso lo podemos identificar desde esta circunferencia. Cuando t cambia, da una vuelta completa y regresa al mismo punto, o sea, ha girado 2pi, entonces a partir del valor que tiene, si gira 2pi, el ángulo pues va a ser mayor, pero los valores de las funciones trigonométricas tendrán los mismos resultados. ¿Por qué? Porque solamente dependerán del punto P, que es x, y. Tendrá las mismas coordenadas este lado terminal. Entonces todos los ángulos que sean coterminales, que podemos obtener dando una vuelta completa, nos generan los mismos valores de esas funciones. Aquí la gráfica de la función seno de t, una parte de esa gráfica, vamos a ver que pues esta cambia desde menos 1 hasta 1, o sea, nos da valores de menos 1 a 1, y pues se puede evaluar en cualquier número t. Aquí los ceros de la función seno de t pues son 0, pi, 2pi, acá está menos pi, menos 2pi y así. Iríamos brincando de cada pi, pasaría por el eje t. Aquí algunos valores que podemos también localizar de la tabla. Esa es la función, la gráfica de la función seno de t. Para el caso de la función coseno de t, tenemos
El dominio también son todos los números reales. De la definición podemos observar que no hay ninguna restricción. El coseno de t tiene como dominio todo el conjunto de los números reales, porque siempre es el valor de la coordenada x de ese punto que se encuentra en el lado terminal, y esos son pues números reales. Así que la función coseno de t tiene como dominio el conjunto de los reales. Para el caso de la imagen ocurre lo mismo. La imagen, que es los valores de la función coseno, que son las coordenadas x, todas las coordenadas x de esta serie de puntos en el círculo unitario, pues solamente tomarán valores entre -1 y 1, ¿no? El más pequeño es -1, el más grande es 1. Entonces la imagen va de -1 a 1 cerrado. Los ceros de f de t son aquellos valores en donde la función cruza el eje de las, bueno, su gráfica cruza el eje de las x, pero también lo podemos ver de la definición. Cuando el coseno de t vale 0, significa que la componente x de ese punto en el círculo unitario es 0. ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre en el eje vertical, en el eje y. Es decir, por ejemplo, pi medios, 3 pi medios. Vean que, por ejemplo, aquí tendremos pi medios. Entonces, sería 1 medio de pi. Este es el primer ángulo, ¿no? Si gira aquí, 1 medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi, 4 medios de pi, 5 medios de pi, 6 medios de pi, aquí vendría 7 medios de pi, 8 medios de pi, 9 medios de pi. Estoy haciendo la lista, 10 medios de pi, aquí vendría otra vez 11 medios de pi, y así vamos a ir recorriendo 11 pi medios. Vean qué forma tienen, y claro, si vamos al revés, pues ocurre lo mismo, menos pi, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, etc. Este es 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios. Es decir, todos llevan el factor pi medios y se van alternando. Este es 1, 3, 5, 7, 9, 11. Son impares, múltiplos impares de pi medios. Así que en todos estos valores la función coseno se hace 0. Los ceros de esta función coseno de t son de la forma 2n más 1 por pi sobre 2. La expresión 2n más 1, con n un número entero, nos genera números que son impares. Multiplicados por pi sobre 2, pues nos dan todos estos que ya platicamos. Bien, pues ahora veamos qué ocurre con la función tangente de t. La función tangente de t está definida siempre y cuando este cociente que la define, vean aquí, es y sobre x, siempre y cuando pues sea un número real. Eso ocurre siempre que x sea diferente de 0. Estos valores x, que son los valores justo del coseno de t, cuando se hacen 0, pues ahí la función tangente de t no estará definida. Y cuando se hacen 0, pues cuando el coseno de t se hace 0, que ya los acabamos de describir. Así que el dominio de esta función tangente de t serán todos los x en R, tales que x sea diferente de 2n más 1 por pi sobre 2. Todos estos valores donde el coseno se hace 0 no forman parte del dominio de la función tangente de t. La imagen, en cambio, de la función tangente consiste pues en todo el conjunto de los números reales. Los ceros de f de t, a partir de la definición, recordemos que es el cociente de la coordenada y a la coordenada x, entonces este cociente vale 0 cuando y vale 0, y eso ocurre para cualquier punto en el eje x. Entonces todos los ángulos que coincidan con el eje x tienen el valor de tangente de t igual a 0, es decir, todos los que sean de la forma n por pi, donde n es un número entero, que también corresponde a los ceros de la función seno de t. La paridad. La función tangente de t es una función impar. La tangente de menos t es menos la tangente de t. Y este otro
valor que identificaremos como el periodo, que más adelante voy a explicar a qué se refiere. Para el caso de la función tangente de t es pi, es decir, el valor a partir de del cual se vuelve a construir toda la función completa. Vean, abarca justamente pi unidades. Esta es la gráfica de la función. Podemos ver cómo estas rectas en color amarillo, que son las asíntotas, corresponden a los valores donde la tangente se indetermina. Entonces las asíntotas verticales para esta función son ecuaciones de la forma x igual a 2n más 1 por pi sobre 2. Es decir, todos estos valores x que debemos de quitar del dominio, pues con ellos podemos construir las asíntotas verticales para esta función.